Recuerdo bien aquellos 400 golpes de Truffaut y el travelling con el pequeño deserto Antoine Duanel. Playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón. Y el happy end que la censura travestida en voz en off sobrepusiera al pesimismo del autor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del guión. Cine, 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 más cine por favor, que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Al fin llegó el día tan temido más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Cahiers du Cinéma, le McMahon. Eso pasó. Sonó las viejas con resacas de la Nouvelle Vague. Cine, 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 más cine por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Cine, 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 más cine por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. ¡Corte!